Hola y bienvenidos a un nuevo módulo de nuestro curso sobre la legislación de la seguridad y de la salud en el trabajo. En este nuevo módulo vamos a arrancar con la lección referente a la definición del riesgo laboral y de los tipos de riesgo. Empezamos entonces. El riesgo laboral se entiende como la probabilidad de que ocurran daños a la salud como consecuencia de los peligros que puedan existir en el ejercicio de una profesión o tarea profesional. A su vez, estos riesgos laborales son susceptibles de provocar accidentes o siniestros capaces de generar daños de tipo psicológico o físico en el trabajador de una empresa, durante el desarrollo, por supuesto, de las actividades laborales. Ahora bien, correlativamente, el riesgo de tipo o el riesgo laboral implica toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral. Es todo aquello que puede producir un accidente o un siniestro con resultado de heridas o daños físicos y o psicológicos. El efecto siempre va a ser negativo sobre la persona que los sufre o los padece. Los factores de riesgo en los diversos tipos de trabajo van a cambiar, van a ser siempre muy distintos, muy diferentes. Y los daños causados serán de distinta gravedad. Unos pueden ser un poco leves, otros pueden ser graves y otros incluso gravísimos. De esta manera, toda esta circunstancia o esta situación ya dependerá del lugar en donde se desempeñe la tarea y la naturaleza de esta tarea. Entonces, para colocar un ejemplo, no es lo mismo trabajar como técnico en una central nuclear que trabajar en una oficina. En el primer caso, el riesgo laboral puede estar lógicamente en una falla de seguridad en el generador de energía, lo que podría suponer u originar una crisis nuclear. Imagínense la seriedad y la gravedad de esto. En el segundo caso, es más difícil sufrir un accidente en el tema o en el contexto de la oficina. De ahí que los accidentes más comunes pueden ser una caída en consecuencia o como consecuencia de un resbalón o los tropiezos con los muebles de la oficina. Considerando entonces lo dicho hasta este momento, para que el riesgo de trabajo se considere como tal o sea considerado como una actividad riesgosa, las actividades deben desarrollarse cumpliendo determinadas características, tales como las que encontramos enunciadas en esta diapositiva, y que hacen referencia a que esas actividades tendrán que realizarse o ejecutarse bajo determinado ambiente laboral, ¿listo? Bajo cierto contexto laboral, siempre que se cumpla con una jornada laboral establecida. Sabemos que la jornada pues ordinaria es de 8 horas diarias. Entonces decimos que si yo sufro un accidente en mi trabajo en horas laborales tipo 3 de la tarde, pues sí, eso será susceptible de considerarse como un riesgo laboral. Asimismo, esas actividades tienen que hacerse o ejecutarse bajo ciertas pautas de trabajo determinadas por quien me contrató, es decir, por mi empleador o su delegado. Para cerrar entonces con esta definición de riesgo laboral, es importante mencionar que aunque no es posible evitar completamente estos riesgos laborales, como ya lo hemos enunciado o manifestado en antelación, sí es factible poner en práctica determinadas herramientas que permitan su prevención y el control de las enfermedades y de los accidentes, así como la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, es decir, así como evitar esta constitución de estos riesgos. Ahora bien, en cuanto a los tipos de riesgos laborales propiamente dichos que tenemos,
Como se ha venido mencionando, un riesgo laboral alude ¿a qué? A la posibilidad o probabilidad de que un trabajador pueda sufrir un accidente o una enfermedad relacionados directamente con su puesto de trabajo. Ahora bien, en función del origen, los riesgos se pueden clasificar de la siguiente forma. Encontramos unos riesgos que son físicos, otros que son químicos, otros que son biológicos, ergonómicos. También están aquellos riesgos psicológicos, los mecánicos, algunos ambientales y otros de seguridad vial. A continuación, procederemos a detallar uno a uno estos tipos de riesgo. En cuanto a los riesgos físicos, suelen ser los más habituales, los más comunes y a la vez los más fáciles de determinar. Por ejemplo, el ruido. El ruido genera molestias auditivas. Si es muy fuerte y persistente, a la larga puede incluso provocar una disminución en la capacidad de nuestro oído, es decir, provocar una disminución en la capacidad de audición de la persona. Asimismo, las vibraciones provocadas por el uso de maquinaria pesada, sobre todo, también se constituyen en otro tipo de riesgo. Si las vibraciones son fuertes y prolongadas en el tiempo, podrán afectar a la columna vertebral. Imagínense lo grave que es. Además, podrán ocasionar otro tipo de afecciones relacionadas con la cabeza, tales como dolores, migrañas, jaquecas, etc. En cuanto a la iluminación, tenemos que la iluminación intensa puede llegar a provocar deslumbramientos, reflejos o cansancio. Un deslumbramiento, por ejemplo, podría producir un accidente. Por esta razón es recomendable regular los niveles de luz y el tipo de lámparas que se utilizan en los lugares de trabajo. En cuanto a la temperatura, tenemos que en ambientes con exceso de calor, de frío, de humedad, eh, estos ambientes se convierten o se constituyen en adversos en el ámbito laboral. Al igual que la humedad, también se debe controlar que no haya o que no exista un nivel excesivo de exposición prolongada a condiciones que puedan provocar problemas físicos persistentes. Imagínense uno como trabajador estar en un lugar muy frío, te puede provocar una enfermedad, un resfrío, te puede dar una gripa, una neumonía. Entonces es importante que se tomen las medidas necesarias para entrar a regular esa temperatura. También pueden considerarse tareas, tenerse en cuenta aquellas tareas que tienen implícito un riesgo físico y que son aquellas en donde se emplea maquinaria pesada o las que se realizan o ejecutan en alturas elevadas, en un rascacielos, por ejemplo, o en profesiones consideradas como tal o por sí misma de alto riesgo. Vamos ahora con los riesgos químicos. Estos son los riesgos producidos por procesos químicos, como su misma palabra lo indica. Incluso pueden ser provocados por el medio ambiente. Las alergias o virus se transmiten a través de inhalaciones o absorciones, de manera que manipular determinadas sustancias o exponerse a ellas puede causar graves problemas. En este punto, el uso de sistemas de protección, tales como guantes o mascarillas, contribuyen a erradicar estos riesgos. Así también la adecuada ventilación del recinto o del lugar de trabajo o el aislamiento de los procesos se constituyen en otras medidas de seguridad, así como la implementación de zonas descontaminantes. Por todo lo dicho, hasta este momento, se recomienda extremar las precauciones con las personas que de por sí sufren de alergias o intolerancias, ya que pueden llegar a sufrir procesos de asfixia. Vamos ahora con los riesgos biológicos. Estos son aquellos que se producen a través de agentes patógenos,
tales como virus, bacterias, parásitos, hongos. El contacto con ellos puede producir enfermedades diversas. Los trabajadores de centros sanitarios, como por ejemplo hospitales o laboratorios, son uno de los grupos más expuestos a este tipo de riesgos. También los trabajadores que están en contacto con espacios en donde abundan patógenos tales como los sistemas de alcantarillado o depósitos de aguas fecales. Por ello, es imprescindible o es importante trabajar con las protecciones adecuadas en este tipo de situaciones o circunstancias. Se recomienda, por lo tanto, además de utilizar los equipos de protección, establecer programas de control de salud con pruebas médicas que sean específicas y también con programas de vacunación. Seguimos ahora con los riesgos ergonómicos. Estos hoy en día, con circunstancias tales como el teletrabajo, el trabajo en casa, que se hicieron más comunes a partir de la pandemia, pues son cada vez más habituales. En la actualidad, alrededor del 60% de las enfermedades laborales están relacionadas con este tipo de riesgos, con los riesgos ergonómicos precisamente, los cuales se producen en ambientes o en ámbitos muy diversos, aunque principalmente se dan en espacios de trabajo como las oficinas. Los trabajos sedentarios, repetitivos o de levantamiento de peso pueden llegar a originar daños físicos. Por lo dicho, resulta muy conveniente tener una buena higiene en la postura o una buena higiene postural, en aras o con el fin de evitar dolencias que puedan convertirse más adelante en enfermedades crónicas. ¿Listo? Así, utilizar las posturas correctas al levantar peso, por ejemplo, o al estar frente a un computador o para trabajar en una cadena de producción es la forma o la manera de evitar problemas físicos y diversas lesiones venideras. Seguimos ahora con los riesgos psicológicos. En lo que concierne a los riesgos psicológicos, los más frecuentes suelen ser la fatiga, el estrés o la monotonía, esa rutina diaria, ¿no? Que todos o la mayoría seguimos muy a menudo. Para prevenir este tipo de riesgos psicológicos, es importante tener descansos de 15 minutos a partir de las 6 horas de trabajo. También es vital o es de vital importancia cambiar de tareas o de horarios laborales de vez en cuando, no ceñirnos mucho a la rutina. Esto es malo, puede traer consecuencias, ¿no? Aunado a ello, es importante no excederse en la jornada establecida y es importante también contar con un ambiente laboral sano, ¿listo? Con un equipo o con un grupo de trabajo en donde no haya mal ambiente, en donde no existan las malas energías, porque miren que el exceso de trabajo, el exceso de jornada y el mal ambiente laboral se pueden llegar a constituir en factores de riesgo a nivel psicológico. Tenemos también a los riesgos mecánicos y son aquellos que están relacionados con condiciones laborales inseguras de base. Un ejemplo de esto pueden ser los trabajos en altura, la utilización de herramientas o de maquinaria en estado deficiente o el mal uso de los equipos de trabajo. Este tipo de riesgos se puede prevenir con revisiones periódicas de los materiales y de las herramientas, así como a través del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad en tareas de altura, por ejemplo. Vamos ahora con los riesgos ambientales. ¿Qué serán los riesgos ambientales? Se trata de factores de riesgo que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque pues provienen del ambiente precisamente, ¿no? Que es algo de la naturaleza, ajeno a nosotros. Como por ejemplo las rachas de viento, los huracanes, las inundaciones, las avalanchas, las tormentas eléctricas, los terremotos. Son todos estos casos entonces, o todos estos riesgos ambientales, aquellos que se relacionan con las condiciones meteorológicas
y con la naturaleza. En estos supuestos, solamente la prudencia y las actuaciones con precaución pueden ser o pueden llegar a ser las claves para evitar estos accidentes. Y finalmente, encontramos a los riesgos de seguridad vial. Los riesgos laborales también se previenen con la seguridad vial. Los transportistas y conductores de transporte público sufren también riesgos ergonómicos, ambientales o psicológicos. ¿Listo? Tales como la fatiga, el cansancio, el estrés. Entonces, ¿qué es importante? Evitar las posiciones prolongadas, evitar estar conduciendo con sueño o con bebidas embriagantes, por ejemplo, o cansado, en aras todo esto de poder evitar la consecución de riesgos relacionados con la seguridad vial. Bueno, estimados estudiantes, con esto culminamos nuestra lección de hoy referente a definición de riesgos y factores o tipos de riesgo laboral. Nos vemos en la siguiente lección.